trae para usted. En Contacto trae para usted todas las voces. Al que crucifican es a mí y se está acercando el tiempo. No hubo una sola víctima. Las opiniones. Hemos actuado de frente. Miembros del gabinete de Javier Duarte. El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Ya estamos de nueva cuenta en nuestra mesa de análisis a través de Digital 96.9, viernes 8 de julio y por supuesto con el gusto de saludarles. Soy Luis Ramírez Vaqueiro y esta tarde tengo el gusto de estar acompañado por nuestros invitados, don Alfredo Bielma Villanueva, maestro, periodista, columnista, analista político. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, por supuesto, también está esta tarde con nosotros Lauro Rodríguez, investigador, catedrático y analista político. ¿Cómo estás? Gracias, Luis. Lauro, pues una semana bastante complicada, llamémosle así, bastante movida en temas políticos. Don Alfredo, hay quien advierte que se está tratando de dinamitar al Estado, preguntaríamos también, ¿cómo quiere la sociedad ver a Veracruz? ¿Dinamitado o transitando de manera tersa y en paz en este ejercicio de transición, llamémosle así, después del resultado del 5 de junio? Sí, por supuesto que la segunda opción es la preferible y es la que quisiéramos o queremos todos los veracruzanos y en todo México, porque toda transición de un gobierno que concluye a otro que inicia sí debe ser tersa, con, por supuesto, toda la documentación de la operación de gobierno del que se va, pues entregada, completa, bien organizada al que viene. Esto es en lo que civilizadamente pudiéramos llamar el Estado auténticamente de derecho, en donde constitucionalmente hay un relevo de poderes. No es desafortunadamente así, al menos no lo estamos viendo así en la entidad veracruzana, y no precisamente por el gobernador que llega, sino por las autoridades que se van, que pareciera que están interesadas en oponer obstáculos al que viene. Y en esa tarea, pues nos llevan entre las patas a los veracruzanos todos, porque cualquier función de gobierno, por cualquier acción de gobierno, siempre trasladará sus efectos a la población. Y este es el caso. Las últimas medidas legislativas y administrativas que se han tomado en unción con el Congreso local no han sido las más afortunadas. Afortunadamente, pareciera que una parte de la sociedad está despertando, los empresarios por un lado y obligadamente los jubilados por el otro. Ojalá la sociedad tuviera una actitud de esta naturaleza casi siempre, de tal manera que los gobiernos estuvieran en la advertencia que la sociedad está despierta, y ojalá ese despertar lo prosiguiéramos. Claro, y bueno, por supuesto, Lauro Rodríguez, ¿estamos ante un escenario de ingobernabilidad o ha llegado el momento de que la federación, viendo esto que se está viviendo en Veracruz, actúe o no es necesario que actúe la federación? No, mira, yo he estado escribiendo y señalando, no estoy defendiendo al gobernador Javier Duarte de Ochoa, estoy defendiendo en este caso la constitucionalidad de Veracruz. Yo creo que una intervención, así como se pide del presidente, está más allá de sus facultades constitucionales. Sería una intervención ilegal, sería una intervención en términos políticos y de presión. Obviamente tenemos las instituciones que pueden regular en un cambio de gobierno y que pueden responder ante las iniciativas que se están presentando, sean de nuestro gusto o no, y que tienen la responsabilidad, y son los diputados locales. Aquí el problema, y es lo que yo trato de destacar siempre, es que necesitamos un Congreso independiente, un Congreso pensante, diputados locales que cumplan con su función de representación de los veracruzanos y no únicamente que levanten la mano. Ahí es donde tenemos el problema institucional. No necesitamos pedirle al presidente que intervenga en nada porque no tiene las facultades, y incluso pedir que intervenga va contra el federalismo, va contra toda la organización constitucional que tenemos, el Pacto Federal. Y es mucho más grave inaugurar intervenciones presidenciales en las entidades que lo que estamos viendo en Veracruz. Ante tanta manifestación, maestro Bielma, de empresarios, Universidad Veracruzana, jubilados,
grupos que sean pues de campesinos que se sienten afectados, que no fueron o no han sido tomados en cuenta. ¿Debe la sociedad veracruzana estar tranquila o es este nivel de inconformidad comenzará a tomar otro nivel y empezarán a sumarse más fuerzas, más grupos ante pues el caótico cierre de esta administración? Bueno, creo que la participación ciudadana por todos conceptos es bastante positiva, tanto para exigirle al gobernante que cumpla con lo ofrecido, que cumpla con su tarea, como para reconocerle los eventos exitosos que haya desempeñado. Los pueblos bien educados, los pueblos bien enterados, difícilmente tendrán gobiernos abusivos, difícilmente tendrán gobiernos que se desvíen del cauce normal que debe tener toda conducta de gobierno positiva. Pero no es el caso, desafortunadamente, en democracias como las nuestras. Nosotros debemos incentivar la participación ciudadana. En esa medida, en la medida en que los ciudadanos estemos pendientes del accionar de los gobernantes, en esa medida podremos superar muchísimos estadios y superar situaciones de la naturaleza de lo que está aconteciendo en la entidad veracruzana. No hubiera acontecido nada de esto si desde mucho antes la sociedad veracruzana lo hubiera advertido al gobernante: no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo y luego entonces debes cambiar tu conducta. No lo hicimos, y esto que últimamente estamos advirtiendo, observando y que está ocurriendo en Veracruz, pues no es sino la consecuencia de cierta desidia de la sociedad. Estamos, Lauro, ante un inminente estado de vacío de poder. ¿Hay ingobernabilidad en Veracruz o se mantiene la gobernabilidad del Estado, llamémosle así, por instrumento? No, bueno, hay gobernabilidad, tan hay gobernabilidad y no hay ausencia de poder, que se están mandando iniciativas y se están legislando o rechazando o modificando o se están saliendo del pleno del Congreso para pararlas, ¿no? El poder se está ejecutando. Estaba fuerte el mole, ¿no? Así es. Al final de cuentas, lo que estamos viendo es la contrarrespuesta. Mira, es una respuesta lógica dado las amenazas que se han vertido. Nosotros estamos pensando y damos por hecho que los dichos de Miguel Ángel Yunes Linares son ciertos sin tener pruebas. Obviamente hay las instituciones para que, si él puede demostrar que servidores públicos han faltado a su deber legal, pues tendrá que proceder aquí o en otras instancias y tendrá que verse desde el punto de vista jurídico lo que tenga que acontecer. Tal vez lo que yo veo es que se están preparando en la administración pública que se va para esa acometida que ya fue anunciada de que te voy a meter a la cárcel. Entonces, imagínate que te dicen a ti, te voy a meter a la cárcel, pues inmediatamente tú ves la forma en que no suceda eso. Es una respuesta lógica. Sí. Más que de cruzarse de brazos, no esperaría a que ante la amenaza pues lleguen y realmente apliquen la ley, porque se puede aplicar también de manera discrecional si tú tienes ciertos controles de ciertas instituciones. Entonces yo creo que es una respuesta lógica a lo que estamos viendo de ante una amenaza, una contrarrespuesta. Pasemos al tema. Bueno, evidentemente durante esta semana se esperaba pues con ansia que sesionara el Congreso del Estado. Quizás como nunca los veracruzanos estuvimos atentos del quehacer legislativo de nuestro Congreso. Y digo nuestro Congreso porque se supondría que en un Estado pues democrático, ahí está nuestra representación popular y esa es la que haría valer pues los derechos de cada uno de los ciudadanos veracruzanos. Las iniciativas, maestro Bielma, que envió el Ejecutivo, ¿van a pasar o no en el Congreso? Es decir, ya vimos que en esta primera intentona, esta segunda intentona, simple y sencillamente los legisladores del PRI mejor dijeron, aquí corrió que aquí llovió. Y la pregunta es, ¿a quién responden estos legisladores? ¿A la sociedad o al Ejecutivo? Y por lo mismo es muy difícil predecir, porque como tú bien lo asientas, se supone que los legisladores representan el interés general, porque fue la voluntad general la que los puso allí. Desafortunadamente hay una fracción de los legisladores que ha estado asumiendo el papel de simple votantes de decisiones que provienen del poder ejecutivo. Si hiciéramos un ejercicio estadístico acerca de cuántas leyes, cuántos decretos fueron emitidos por la Cámara de Diputados, cuántos de estos provienen del poder
Ejecutivo, resulta que el Poder Ejecutivo ha legislado más que el Poder Legislativo y ha mayoriteado la mayor parte de esas decisiones. Por esto es que es muy difícil, porque bueno, pues hasta el momento pues hemos visto cómo se autorizó, cómo se aprobó una ley del IPE, a la que tuvieron que dar reversa precisamente por el voto irreflexivo de una mayoría en el Congreso, y otras 2 y 3 leyes que de igual manera tuvieron que revertirse en el propio Congreso para nuevamente ser analizados. Y entonces este paquete de nuevas instrucciones, vamos a llamarlas así porque así desafortunadamente se ve que en el Congreso lo leen, la parte mayoritaria que es la del PRI, pues este paquete de donar 2 helicópteros a la Fiscalía General, de intentar donar la Casa de Gobierno a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de intentar donar 11 bienes inmuebles al Instituto de Pensiones, entre ellos bienes que es imposible legalmente donar. Hasta en eso ni siquiera tuvieron el cuidado los asesores jurídicos del gobierno de decir este inmueble no es posible porque está por allí con un embargo, o este otro no es posible porque le faltan las firmas de los originales propietarios. Sí. Y entonces en esta lógica en la que se ven involucrados ciertos diputados locales, pues es difícil decir ahora, como lo apuntas. El día de ayer pues dieron reversa. La cuestión está en saber si dieron reversa porque así los convenía a ellos o así les conviene al interés general. Ese es otro punto. Aprobar iniciativas, Lauro, del Ejecutivo como las que hemos estado observando y de las cuales hemos tenido conocimiento, ¿pueden ser causales de delito, sí o no? No, claro que no, están en el ejercicio de sus funciones. El gobernador tiene la capacidad de presentar iniciativas de ley y de decreto al Congreso y los diputados tienen la responsabilidad de aprobarlas, bueno, de dictaminarlas primero para ver si son pertinentes, de hacerles modificaciones en caso de que haya algún detalle que no sea procedente o rechazarlas incluso. Sí. Entonces, estamos viendo los contrapesos del Ejecutivo y el Legislativo. Aquí el problema tiene que ver con esta posición que decía Bielma de una mayoría que aprueba todo lo que le manda el Ejecutivo. Pero recordemos siempre cuando analizamos los sistemas de gobierno que se dice es importante que los poderes ejecutivos tengan la posibilidad de construir mayorías precisamente para que tengan gobernabilidad. Un gobernador, un presidente de la República que no tiene mayoría en el Congreso, sus iniciativas van a ser rechazadas. Y lo vimos que le pasó a Cedillo y le pasó a Fox. ¿Por qué? Porque presentaron iniciativas que el PRD y el PRI rechazaron. Cuando el PAN las propuso, PRI y PRD se pusieron. Cuando el PRI las proponía, era PAN y PRD los que se oponían. Y entonces las mayorías son importantes para que haya gobernabilidad en un Estado. Aquí tiene que ver con la pertinencia de las propuestas y el tiempo en el que se están estableciendo. Si estas iniciativas hubieran sido en el primer año de gobierno, nadie estaría discutiendo nada. Al contrario, tal vez estarían diciendo son positivas. Sin embargo, dado que ya se va, se dice no, ya el gobernador ya no tiene que mandar estas iniciativas porque ya se va. Se olvidan que es gobernador hasta el último día de su mandato. Y eso es a lo que me refiero. Repito, no defiendo a Javier Duarte de Ochoa como persona, sino la institucionalidad y la capacidad legal que tiene, la tenemos que seguir defendiendo bajo el principio de legalidad, bajo el principio de la democracia. Él puede ser gobernador hasta el último día de su mandato y puede mandar iniciativas hasta ese día. Y la legislatura tiene la obligación legal de atenderlas. Esas solicitudes que yo escucho de que ya no legislen ustedes porque ya viene otra legislatura y déjenselo a ellos, eso es una barbaridad, eso es antidemocrático, eso no es legal. Al contrario, de otra forma, mejor digamos, pues váyanse ya de vacaciones y cobren estos 4 meses sin hacer nada, porque ya vienen otros legisladores que sí saben. No, ellos tienen su función y tienen que legislar. Ahora, lo que legislen, lo que aprueben, va a caer en el peso de su conciencia y también en el activo o en el reclamo ciudadano que se les puede hacer a cada uno de ellos de cómo actuaron en la legislatura. Claro. Vamos a hacer un corte, una pausa, y si quieren al regresar, les dejo ahí el tema, ¿se debe o no se debe donar? Ya lo había tocado el maestro Bielma, esto de los bienes que son, pues se supondría, de los veracruzanos, pero que están queriendo ser pues donados aparentemente a capricho del Ejecutivo. Al regresar del corte, seguimos platicando sobre estos temas. Ya regresamos a la mesa de análisis.
los empresarios confiamos en el Ayuntamiento de Jalapa, por eso nos hemos sumado a la transformación de esta gran ciudad. El Puente Unión es un ejemplo de este trabajo en conjunto. Es una obra que mejora la movilidad y la competitividad de nuestra capital. Es unión de esfuerzos, unión de objetivos y unión de propósitos. Nuestra capital. En Fuerza Civil somos gente como tú, con anhelos y sueños, con metas y objetivos, porque también somos ciudadanos y nos preocupa el bienestar de todos. Por eso cuentas con nosotros. Estamos aquí por ti. Fuerza Civil Veracruz. Veracruz ya cambió. Ven a Jalapa y vive la experiencia del 12 de agosto al 4 de septiembre. Es teatro, es arte y movimiento, historia en Veracruz. Es Jalapa llena de luz. Consulta festivaljalapa.com. Cualquier objeto que acumule agua limpia puede ser un criadero del mosquito que transmite Zika, dengue y chikungunya. Identifica posibles criaderos a tu alrededor y elimínalos. Convierte el lava, tapa, voltea y tira en un hábito semanal. Todos estamos en riesgo de enfermarnos, pero podemos protegernos unos a otros. Si ya sabemos cómo evitarlo, ¿por qué no lo hacemos? En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Cualquier objeto que acumule agua limpia puede ser un criadero del mosquito que transmite Zika, dengue y chikungunya. Identifica posibles criaderos a tu alrededor y elimínalos. Convierte el lava, tapa, voltea y tira en un hábito semanal. Todos estamos en riesgo de enfermarnos, pero podemos protegernos unos a otros. Si ya sabemos cómo evitarlo, ¿por qué no lo hacemos? En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Seguimos en contacto y por supuesto le agradecemos al auditorio que nos está sintonizando a través del 96.9 de FM y por supuesto también en Digicable en canal 98 y 101 en Contacto MX. Dejábamos sobre la mesa con Alfredo, Lauro, el tema de pues si es conveniente donar bienes de los veracruzanos, bienes inmuebles propiedad de los veracruzanos a capricho. ¿La Casa Veracruz se puede enajenar así por decisión o no se debe de enajenar? Bueno. Es decir, a capricho, donar a capricho está muy difícil, sobre todo como se está viendo. Sí. Como se está viendo, que pareciera que es una instrucción desordenada por completo, que no tiene ni pies ni cabeza. En cuanto a la donación de la casa de gobierno, no es problema. Es decir, realmente el gobierno sigue siendo un bien público, pues. Es única y exclusivamente que tiene un destino diferente. En vez de ser para casa habitación, pues será para oficinas, pero eso ya cae en el ámbito de la organización urbana y el ayuntamiento es quien tiene que dar su autorización de cambio de uso de suelo. Y a lo mejor la da porque pues, se trata de una instrucción del gobernador. Eso no tiene ningún problema. Pero entre las otras disposiciones, pues me parece que sí son totalmente desacertadas. Es un desacierto intentar pagar con
por el producto o lo recaudado por un impuesto, deuda pública. Esto puede estar quebrado el gobierno, pero en este caso, bueno, pues pone en atención justamente al sector que hace posible ese puesto, más bien ese impuesto, pues que contribuye a ese impuesto, que es el 3% a la nómina. Y de allí, precisamente, que el sector empresarial, pues se haya levantado y ha dicho, no, estamos de acuerdo con esto. Y socialmente no debemos estar de acuerdo con esto porque, bueno, pues es un impuesto que se crea para avanzar en infraestructura, en nueva infraestructura. Y desde que se creó, al menos en estos 12 años, a partir de 2004, en que entra Fidel Herrera, termina en el 10 y en el 10 en que entra el actual gobierno, no se ha visto que se haya hecho absolutamente ninguna infraestructura, al menos inaugurada. Se iniciaron en el número de obras, entre ellas el puente sumergido, que de 1.500 millones, el túnel sumergido, que de 1.500 millones de pesos, ahora lleva ya una inversión de más de 4.500 millones de pesos y no se ha concluido. 5 hospitales que están allí no se han concluido. ¿Dónde está el producto del impuesto que primero fue del 2% y lo incrementaron al 3%? Y el desatino, ahora el producto de lo que se vaya a recaudar por ese impuesto se va a destinar a pagar deuda. Y entre esa deuda se van a pagar a medios de comunicación. ¿Cuáles medios? Pues habrá que preguntarle al presidente de la Comisión de Vigilancia, que él tiene la relación, él tiene toda la documentación. ¿Cuáles medios son? Porque además pues, serán los amigos de quien manda esa lista. Y esto no es posible, ni los empresarios ni la sociedad veracruzana en términos generales debe estar de acuerdo y debe estar en contra de esa medida. Ya tocaba el maestro Bielma el tema de la creación de fideicomisos y aquí la primera duda que salta es por qué utilizar un impuesto que se supone fue con origen creado para desarrollar infraestructura. La pregunta que nos arroja es ¿a dónde quedó el recurso que se tenía destinado para pagarle a proveedores? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, lo que estamos viendo es que la deuda se genera no a partir de un recurso que tú tienes aprobado. Es decir, hay un pasivo circulante o contingente le llaman algunos contadores, en el cual tú dices, bueno, yo tengo disponible en este año 1,000 pesos, pero no los tengo en este momento. Entonces, Luis, te voy a pedir que me hagas una obra y te voy a dar 100 pesos esa obra, pero te la debo. Y una vez que llegue el presupuesto, te la voy a pagar en este año. Esos son pasivos que se generan todos los años en todos los gobiernos. Sin embargo, si yo tengo ese presupuesto de 1,000 pesos y yo te digo que esos 1,000 ya están comprometidos con otros proveedores, pero además quiero que tú hagas otra obra, te voy a contratar por una deuda que no está presupuestada. Ese es el problema que tenemos. Deuda que no fue presupuestada y que fue más allá de las capacidades que tenía la entidad para poder pagar. Y eso sucedió desde la última administración, la de Alemán, que fue una deuda que el crédito que pidió de 3.500 millones era para pagar proveedores en donde había ampliaciones presupuestales. Por eso yo siempre he dicho que donde tenemos que hacer una revisión muy fuerte es en CEFIPLAN, en la Secretaría de Finanzas y Planeación, porque su sistema de operación está permitiendo estas cosas. Le está permitiendo a las entidades de la administración pública que se endeuden más allá de su presupuesto aprobado o les está dando ampliaciones presupuestales sin tener el respaldo del recurso presupuestado. Ahí es donde tenemos el gran problema de procedimiento y que ha llevado a Veracruz a este impasse de pagos y además a desconocer en dónde están las obras que se iban a hacer. Sí. Este fideicomiso del que habla Bielma es muy importante porque se creó para construir obra pública. Sí. Y además es el único recurso propio que genera el gobierno del Estado. Condicionarlo para pagar deuda yo creo que también sería una equivocación, dado que dejarían de hacer la obra en el futuro y nos pegaría ahí sí a todos los veracruzanos. Evidentemente tocó el tema el maestro Alfredo Bielma también de este túnel sumergido y nada más para ponerlo en la mesa del análisis. Es un túnel que no conduce a ningún lado, porque finalmente llega a un lugar que se llama Villa Allende, pero de ahí pues no hay otra cosa. ¿A dónde va? O sea, simplemente el túnel pues es para conocer Villa Allende y nada más, ¿no? Sí, o sea, ese fue otro... Nada más como observación, porque también hay que mencionarlo, claro. El túnel que no conduce a ningún lado. Hay dentro de las iniciativas propuestas, don Alfredo, una que llama poderosamente la atención. Es la de basificar al personal de confianza del gobierno del Estado. ¿Se debe, ante la crisis financiera que tiene Veracruz, basificar
a 12,000 personas que están trabajando en el gobierno? Es que con todo respeto, ¿dónde está el famoso decreto de austeridad que expidió el propio gobierno del estado hace algunos años? Y eso incluía disminuir el gasto corriente. Con esta hipotética pacificación, simplemente sería un delito lesa administración pública. Enterraría a la administración pública, sepultaría a la administración pública veracruzana una medida de esta naturaleza. Más de 1,500 millones de pesos adicionales a lo que ya representa la nómina actual. Esto obviamente generaría un oneroso precedente al presupuesto de la entidad veracruzana. 1,500 millones de pesos adicionales para el pago de nómina implica dejar de hacer hospitales, dejar de hacer carreteras, dejar de comprar medicinas, dejar de atender a la clase más menesterosa de la entidad veracruzana que busca atender sus asuntos de salud en los hospitales de la asistencia pública. Por supuesto que es una medida totalmente alocada, voy a llamar, que no debe ser, que los diputados deben tener plena conciencia que van a lesionar a la entidad veracruzana. 8,5 millones de veracruzanos se van a ver lesionados por esa medida. Vamos a hacer un corte, una pausa. Al regresar, si les parece, hay otro tema que está latente ahí y que puede ir escalando en el escenario internacional. Es el tema del pago a los pensionados y las manifestaciones de este grupo de jubilados que ha desatendido pues tanto el Instituto de Pensiones como el propio gobierno del estado. Pero al volver platicamos de ello. Ya regresamos a la mesa de análisis. Los empresarios confiamos en el Ayuntamiento de Jalapa, por eso nos hemos sumado a la transformación de esta gran ciudad. El Puente Unión es un ejemplo de este trabajo en conjunto. Es una obra que mejora la movilidad y la competitividad de nuestra capital. Es unión de esfuerzos, unión de objetivos y unión de propósitos. Nuestra capital. En Fuerza Civil somos gente como tú, con anhelos y sueños, con metas y objetivos, porque también somos ciudadanos y nos preocupa el bienestar de todos. Por eso cuentas con nosotros. Estamos aquí por ti. Fuerza Civil Veracruz. Veracruz ya cambió. Ven a Jalapa y vive la experiencia del 12 de agosto al 4 de septiembre. Es teatro, es arte y movimiento, historia en Veracruz. Es Jalapa llena de luz. Consulta festivaljalapa.com. Cualquier objeto que acumule agua limpia puede ser un criadero del mosquito que transmite Zika, dengue y chikungunya. Identifica posibles criaderos a tu alrededor y elimínalos. Convierte lava, tapa, voltea y tira en un hábito semanal. Todos estamos en riesgo de enfermarnos, pero podemos protegernos unos a otros. Si ya sabemos cómo evitarlo, ¿por qué no lo hacemos? En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Bueno, seguimos en contacto a través de Digital 96.9. Gracias por permanecer a través de su radio. Y bueno, por supuesto,
El tema que está pues latente después del 22 de diciembre de ver cómo se le trató a los jubilados y pensionados, pareciera que mucho de lo que ocurrió como parte del resultado electoral, don Alfredo Bielma, el resultado electoral del 5 de junio, se terminó de consumar ese día 22 de diciembre, cuando las fuerzas de seguridad del Estado pues maniataron, repelieron, a los manifestantes que estaban reclamando el pago de sus pensiones en pleno mes de diciembre. Una vez más, vuelve a haber problemas con el pago de los pensionados y bueno, pues han señalado que van a ir hasta otras instancias, han hecho un llamado al presidente de la República. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede llegar a ocurrir si el gobierno de Veracruz deja de atender este segmento poblacional? Y que desafortunadamente ya ocurrió lo que se temía. No hay dinero para pagar pensiones en la entidad veracruzana. El gobierno del Estado está quebrado, ya lo hemos dicho, y no tiene el suficiente recurso para cubrir las necesidades de pago, de solventar este tipo de pagos. A la Universidad Veracruzana, pues allí no le va a terminar de pagar, a pesar de que ahora ya le incrementó el 4% el apoyo. Pero en lo que corresponde a los jubilados, pues tienes un gran problema. Y por supuesto, no es exclusivo del Estado de Veracruz, pero ya ocurrió en el Estado de Veracruz. El sistema de pensiones en México está quebrado en la forma en que está diseñado. Y bueno, pues ya los gobiernos subsecuentes tendrán que poner sus miras en este asunto para resolverlo, porque son gente que ya cotizó, son gente que trabajó y estuvo durante toda su vida útil de trabajo aportando sus respectivas cuotas para el término de su vida activa. Y ahora pues espera en correspondencia que se le pague lo que por ley está suscrito. Creo que en Veracruz ya pasó lo que se temía y esto va a estar difícil que inmediatamente vea solución. Lauro, tú ya has hablado en otras ocasiones con nosotros sobre este tema del sistema de pensiones. Es un sistema que se tenía que atender porque como está estructurado evidentemente iba a colapsar, pero la pregunta que te hago es, ¿quién responde ahora por los pensionados? ¿Qué va a pasar con este grupo de personas que ya laboraron toda su vida, que ya aportaron pues parte de su trabajo precisamente para que se les otorgara esta pensión y ahora no hay manera de cubrírselas? Bueno, ellos tienen un derecho creado, a ellos se les debe de pagar, tal vez se les retrase el pago, pero se les debe de pagar y van a recibir su recurso tarde que temprano, porque hay un compromiso institucional y legal del gobierno del Estado para respaldar al instituto cuando no tenga la solvencia. El asunto es que si el gobierno no tiene dinero, pues entonces tampoco va a mandar el recurso, por un lado. Por otro, tenemos que ver esa transformación del IPE para que ya deje de ser un sistema de pensiones anquilosado que se está convirtiendo en una bomba de tiempo para el gobierno del Estado. Y lo otro, transparentar. Digo, ya ahorita que se da la nueva Ley General de Transparencia, sería interesante ver que se publiquen los nombres, porque el recurso que reciben es público y por tanto deja de ser dato personal y se puede conocer cuánto gana cada uno de los pensionados y veremos. Yo defiendo a aquellos que tienen una pensión de 5, 10 mil pesos hasta ahí, pero aquellos que tienen 80, 100 mil, 160 o 200 mil pesos de pensión, yo a ellos no los defendería nunca, aunque estén en el IPE y hayan creado derechos. Son pensiones estratosféricas y hay muchas en el IPE. Hay que transparentar porque ha habido mucha corrupción a lo largo del tiempo de esa institución. Y por otro lado, yo lo vincularía en los sistemas de presión y lucha, lo que está haciendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación en Chiapas, en Oaxaca, y que ya en Veracruz empezaron también a hacer bloqueos. Yo no quiero ver escenarios en donde los grupos de presión de las diferentes representaciones u organizaciones que están en Veracruz empiecen a parar carreteras y nos metan en un problema todavía mayor. Bueno, esto está sucediendo ya en Minatitlán. Hay que recordar que sigue el paro y el bloqueo en esa zona. Hasta ahorita también no hay dicho por parte del gobierno del Estado nada con respecto a esta situación, aun cuando entendemos que siendo carreteras federales, pues tendrá que intervenir la federación, pero pues ya vimos que ahí ya al menos el secretario de Educación y el secretario de Gobernación pues quedaron rebasados porque simple y sencillamente en una primera instancia dijeron no, y ahorita ya se volvieron a sentar con ellos y ya están hablando de poder analizar una posible modificación a la ley de educación, a esta reforma educativa de la cual dijeron no iban a hablar. Pero bueno, ahí está este asunto. Hoy llega a Veracruz José Antonio Meade, está en Pánuco, recorrió con el gobernador Javier Duarte y con el director del IMSS
algunas acciones. Le pregunto porque hay quien ve a José Antonio Meade como el posible candidato al gobierno de la República. ¿Traerá algún mensaje del presidente para Javier Duarte? No, bueno, el único mensaje que pudiera traer es la pregunta: ¿por qué en Veracruz se han incrementado el número de pobres, no? Sí. Habiendo tantísimos problemas de miles de millones de pesos de inversión y no se ha visto que la pobreza, el rezago social haya disminuido, creo yo. Lo otro, pues, es mera especulación, ¿no? Él mismo lo ha dicho, pues estamos en el desayuno de la política electoral. Vamos a esperar a que llegue la cena para ver qué va a ocurrir. Estamos a 2 años de la candidatura del PRI y de los demás partidos a la presidencia de la República, pero en ese ínterin pues van a ocurrir muchísimas cosas más. Hay 3 elecciones de gobernadores en el 2017. Nosotros tenemos una elección municipal, se va a elegir el gobernador del Estado de México, que es la joya de la corona electoral en México, y entonces para de aquí al 18 pues hay todavía un tramo de acontecimientos bastante considerables, ¿no? Hay mucha sustancia todavía que vamos a ver, ¿no? ¿Es prematuro pensar que José Antonio Meade puede ser candidato al gobierno de la República? ¿Y cómo quedarían los veracruzanos posicionados con esa posible candidatura? Sí, bueno, es súper prematuro porque un presidente de la República no va a tener en su gabinete únicamente a un caballo que corra la elección, ¿no? Debe tener alternativas, y ahí está Meade, está Osorio Chong, está Videgaray, está el mismo Nuño, que podría hacerlo, aunque tienen todos sus problemas. Y un signo importante de que se está guardando estos piezas de ajedrez tiene que ver con la convocatoria que sale el lunes en el PRI para renovar la dirigencia nacional, y en donde se pensaba que Osorio Chong iba a ir de presidente, pero eso inmediatamente hubiera mandado un mensaje de que se adelantaba en la carrera presidencial, y no va él, va a ir el de la Comisión Federal de Electricidad, que es un técnico y que no representa ninguna personalidad que pueda competir para ese escenario. De tal manera que yo creo que se están reservando esos alfiles para un mejor momento. Yo creo que pasando el 2017 ya veremos esa efervescencia a mediados de 2017 sobre quiénes podrían ser realmente los candidatos del partido. A partir de la reforma que se haga en la Asamblea 22, que también está pendiente y que se espera reforme los estatutos del partido para enfrentar este mensaje que decía el anterior presidente Beltrones, dio la ciudadanía al PRI en el 5 de junio. Y bueno, la pregunta, hablando del PRI nacional, nos va a remitir hacia el estado de Veracruz. El PRI no quedó muy bien parado del pasado proceso electoral, no. Es el gran derrotado. Y ahí le pregunto, maestro Bielma, ¿Pepe Yunes puede ser un factor de unidad al interior del PRI? Y valdría la pena pues llamar a Héctor Yunes, que fue candidato, y a su grupo a asumir que ya tuvieron su oportunidad y que deben dejar, pues darle el paso a este otro senador. Creo que Héctor Yunes, por supuesto, es una realidad. Es un activo político importante. Él participó, no ganó, a lo mejor perdió el gobierno, ¿verdad? Pero sí el PRI no pudo pasar la prueba en Veracruz. Y respecto del senador Yunes Zorrilla, obviamente es un activo que hay que aprovechar y que seguramente va a tener un papel muy protagónico en la sucesión de la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz. No me cabe la menor duda. Dice Lauro, un tecnócrata viene a la mente aquella confrontación de cuando era presidente Miguel de la Madrid, cuando al interior del PRI se dio la confrontación entre los famosos tecnócratas y los políticos. Se revive quizá aquel episodio con otra versión. Creo que en Veracruz, e insisto, lo mencionaste tú, el senador Yunes Zorrilla va a ser un actor protagonista en lo que viene en los siguientes 2 años en la entidad veracruzana. Pues yo les agradezco como siempre la disposición para venir al estudio y platicar con el auditorio de En Contacto. El maestro Alfredo Bielma Villanueva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Lauro Rodríguez por acompañarnos, y nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlo para que mañana en punto de la 1 de la tarde a través de la máquina 97.7 acompañe al equipo de En Contacto Deportivo. Le llevarán toda la reseña y la crónica del acontecer deportivo nacional y estatal, y bueno, por supuesto también
El próximo lunes a las 6:50 de la mañana ya estará con usted Ariadna Lezama en 97.7 en la máquina, llevándole las incidencias. Nosotros nos escuchamos a la 1 de la tarde de ese próximo lunes. Por lo pronto, pase buen fin de semana. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. En contacto trajo para usted todas las voces, las opiniones, el acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis.